tan superior es el ser humano con respecto a los otros animales? Lo que siempre nos han dicho es que somos una especie superior, que reinamos sobre todos los animales de nuestro planeta. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿En qué lugar estamos como seres humanos en la naturaleza? Si bien es verdad que destacamos, para bien o para mal, entre las demás especies de animales, la verdad es que podemos decir que, en realidad, destacar no es sinónimo de ser el mejor. No somos en absoluto los mejores en cuanto a percepción sensorial. De hecho, nos mostramos bastante mediocres en esta disciplina. Por ejemplo, la vista humana solo cubre una porción ridícula del espectro luminoso. Por debajo de dicho espectro se nos escapan los rayos gamma, 1 trillón de veces más cortos en longitud de onda que el segmento visual humano, y por encima las ondas de radio, 1 trillón de veces más largas. Muchos animales son capaces de percibir un espectro sensiblemente más amplio que el de los humanos. En escalas minúsculas de ondas, las mariposas, por ejemplo, pueden localizar polen y néctar detectando patrones de luz ultravioleta. Algunos mamíferos poseen también cualidades similares, por lo que, en términos de agudeza visual, no hay duda de que animales como el águila, el gato o el gecko están muy encima del ser humano. En cuanto a capacidad auditiva, los seres humanos detectamos solo los sonidos dentro de una banda entre 2000 y 25.000 hercios, por lo que nuestro sentido del oído no puede compararse al que disfrutan otros miembros del reino animal. El búho es el rey de las aves en cuanto a sentido del oído se refiere, gracias a sus agujeros verticales en las orejas, que les permiten ubicar la posición de los sonidos. El murciélago ni siquiera necesitan del sentido de la vista, ya que posee el mejor sistema de radares del planeta. Emiten sonidos que chocan con el entorno y devuelven ondas que, interpretadas por el sistema nervioso del animal, le crean un mapa de lo que le rodea. El delfín. Mediante un sistema parecido al de los murciélagos, los delfines poseen una manera de ubicarse denominada ecolocación, que consiste en lanzar chillidos que rebotan hasta sus mandíbulas inferiores. Podría decirse que ven los sonidos. El elefante. Su sentido del oído les permite escuchar frecuencias 20 veces más bajas que las que podemos escuchar los seres humanos. En cuanto al olfato, el ser humano tiene quizás el olfato más pobre del reino animal. El elefante africano no solo es el animal terrestre más grande que existe en la actualidad, sino que además es el que mejor olfatea. Y no tiene que ver con su larga trompa, sino con la cantidad de receptores olfativos que presenta, alrededor de 2000. Para que compares, las personas solo contamos con 396, casi 5 veces menos. Los tiburones también poseen uno de los olfatos más potentes del reino animal, pues son capaces de detectar algunos aromas a varios kilómetros de distancia. Con esta habilidad localizan presas vulnerables que puedan atacar. Una sola gota de sangre es suficiente para activar su instinto, aunque solo cuando realmente se encuentran hambrientos. Los osos no solo poseen un cuerpo atemorizante, sino que también su olfato es uno de los más eficientes y sensibles que existe en la Tierra. Gracias a su fabulosa capacidad, tienen la habilidad de detectar presas a kilómetros de distancia o en caso del oso polar es capaz de detectar presas detrás de una barrera de hielo sólido. No se podía dejar de lado a nuestro mejor amigo. El perro es uno de los mejores olfateadores. Podría decirse que ven el mundo con su nariz. Más del 50% del cerebro lo dedican a esta tarea. Su capacidad olfativa es muy superior a la nuestra. Los perros cuentan con 220 millones de células olfativas, mientras que los humanos no pasamos de los 5 millones. Hasta donde se sabe, el ser humano es incapaz de detectar la electricidad. Sin embargo, existen animales capaces de eso como son las anguilas o los siluros. Y
Y hablando de la detección de los campos magnéticos, existen animales capaces de hacer esto. Los científicos han observado esta capacidad para detectar los campos magnéticos y utilizarlos como guía para su orientación en bacterias, algas, caracoles de barro, langostas, anguilas, mantarrayas, abejas, melíferas, ratas topo, tritones, aves, además de peces como el atún y el salmón, o en mamíferos como los delfines y las ballenas. En el caso de las tortugas marinas, utilizan estas señales magnéticas para la cría. Llevan sus huevos a las playas donde ellas mismas nacieron, a miles de kilómetros de su hábitat posterior. Los perros pueden encontrar el camino a casa gracias a su impresionante sentido del olfato, pero también se orientan utilizando las fuerzas magnéticas. Por otro lado, el alma se manifiesta en el ámbito terrenal fundamentalmente a través de dos atributos esenciales que siempre se han considerado muy humanos: la conciencia y el libre albedrío. La conciencia es la capacidad que tenemos de entender la realidad, de experimentar emociones y de albergar sentimientos, a diferencia del resto de las criaturas, que se mueven solo por instintos. ¿O no es así? ¿Cómo se puede medir, valorar o juzgar la conciencia de los animales? ¿Quién es capaz de experimentar lo que cualquier ser ajeno siente, ni siquiera cuando se trata de un humano, con el que podemos comunicarnos fácilmente? El libre albedrío se podría definir como la capacidad de tomar decisiones consciente y libremente. Sin embargo, ¿el libre albedrío podría ser solo una fantasía de nuestro cerebro? Si la conciencia y el libre albedrío no parecen ser suficientes para otorgarnos ese carácter diferencial, ¿qué es lo que nos hace realmente especiales frente a las otras especies? La respuesta puede ser el neocórtex. El neocórtex o neocorteza es la estructura más humana del sistema nervioso, ya que es la región de la corteza cerebral relacionada con las capacidades que diferencian al ser humano de otros mamíferos, como, por ejemplo, el lenguaje, la imaginación o la capacidad de abstracción. Está constituido por decenas de miles de millones de neuronas interconectadas entre sí formando una red. Los humanos disponemos, a diferencia del resto de los mamíferos, de una prominente frente y mayor volumen craneal, lo que nos permite albergar un lóbulo frontal que aumenta el volumen total del neocórtex. Es innegable que el ser humano dispone de una inteligencia y una capacidad de razonamiento privilegiada, pero eso no significa que los animales carezcan en absoluto de ellas. Tropezamos de nuevo con el tópico del comportamiento animal basado en instintos. La inteligencia privilegiada de nuestra especie es una gracia que debemos al neocórtex, pero no es la más determinante. Se trata sin duda de la derivada segunda de un atributo mucho más importante que también hemos recibido de él: la facilidad de aprendizaje. Especies como los reptiles, las aves o los peces pueden tardar siglos en aprender lo que un sujeto con neocórtex aprende en horas. En definitiva, lo que diferencia a los humanos del resto de los organismos vivos, lo que nos convierte en seres privilegiados, es una mezcla de atributos surgidos al azar de la evolución. Por encima de todo y en primer lugar, un gran cerebro, con un neocórtex adaptado para el reconocimiento de patrones, que nos permite aprender rápidamente y desarrollar con ello una inteligencia avanzada, así como una mayor capacidad de supervivencia y de adaptación al entorno. Es cierto que el ser humano no está especialmente preparado para percibir la realidad que le rodea porque tiene unas capacidades sensoriales limitadas, pero su inteligencia le ha permitido crear tecnología para modularla de acuerdo a sus intereses y explicarla mediante relaciones causa-efecto. Conocemos la composición química de la materia, sabemos cuándo apareció la vida en la Tierra, cómo funciona nuestro cuerpo, somos capaces de predecir acontecimientos, etc. Además del neocórtex, la evolución nos ha regalado también otros atributos que han sido esenciales para colocarnos en el lugar privilegiado que ocupamos. Unas manos con dedos suficientemente flexibles para crear y manipular objetos y herramientas. Una orientación basada en la vista y el oído. Una conducta social. Una civilización basada en el lenguaje simbólico y la cultura, etc. A pesar de todas esas ventajas que tenemos como humanos, tal vez tendríamos que preguntarnos qué fuerza hace que seamos una calamidad para la Tierra en vez de un ser inteligente protector que cuide al hogar donde vive.